Hablando de medios, se ha ido hoy Ayuso a Telecinco. Lo que pasa con Ayuso es que estamos tan acostumbrados a los desatinos que ya cualquier cosa parece una más. Pero hoy la presidenta de Madrid ha hecho algo que francamente es muy grave. Se ha inventado que el Lehendakari vasco, o sea, un presidente autonómico como ella, se ha inventado Ayuso que el Lehendakari Manuel Pradales le ha amenazado. Ella habla que Pradales le amenazó ayer con un grito que el entorno de ETA usaba en su día para señalar a los objetivos. El Lehendakari, ayer o antes de ayer, en un mitin en el País Vasco, me mandó un mensaje, un recado un tanto preocupante, porque lo de Ayuso es un pim pam pum, que es lo que vino a decir, que es lo que se decía antaño, me parece altamente preocupante. Y esto es socio del gobierno también. Bueno, esto que ha dicho Ayuso, esto es mentira. Pradales en ningún momento ni dijo ni vino a decir eso de Ayuso entzun pim pam pum, que efectivamente el pim pam pum era la consigna de los simpatizantes de ETA, simulaba el sonido de los tiros. Pradales ni de lejos dijo eso. Pradales lo que hizo ayer en un acto de partido, en un mitin, ahí mitineando, lo que hizo fue referirse a cuando él, en la conferencia de presidentes de Barcelona, empezó a hablar en euskera y ella se levantó, Ayuso cogió, se levantó y se fue de la sala. A raíz de eso, ayer, como digo, en un mitin, el Lehendakari Pradales dijo esto que van a escuchar. Ayuso entzun Euskadi Euskaldun. Ayuso entzun Euskadi Euskaldun. Eso quiere decir Ayuso escucha, Euskadi es Euskaldun. También se podría traducir como Ayuso escucha, Euskadi habla euskera. Que obviamente no es para nada la amenaza de Ayuso entzun pim pam pum. Que la amenaza efectivamente suponía que alguien te gritara eso, era que ETA venía y no sé cuántos días después te pegaba un tiro. Pradales nunca ha amenazado a Ayuso. Que solo faltaría, decíamos al inicio de la 25, pero a Ayuso le da igual y hoy se ha ido a Telecinco y le ha dicho esto a Ana Rosa Quintana. El Lehendakari, ayer o antes de ayer, en un mitin en el País Vasco, me mandó un mensaje, un recado un tanto preocupante, porque lo de Ayuso es un pim pam pum, que es lo que vino a decir, que es lo que se decía antaño, me parece altamente preocupante. Y esto es socio del gobierno también, las amenazas, ¿no? El Echuna Ayuso, que te estamos siguiendo, sin venir a cuento. Y utilizando, como hacen siempre, pues en este caso el euskera y esa violencia verbal típica de los socios de Sánchez para intentar para intentar equipararnos luego a los demás. Luego tú, si lo denuncias o te quejas, eres tú que buscas la confrontación. Es como un gobierno que hace justo lo que denuncia. La violencia y busca siempre y las amenazas. Y es increíble este episodio. Una presidenta autonómica inventándose y difundiendo que otro presidente autonómico le ha amenazado. Claudio. Es la deriva populista, ¿no? La polarización en su máxima expresión que viene utilizando esta señora desde hace muchísimo tiempo. Yo aquí, cada vez que pasa una cosa de estas, me digo, ¿por qué le damos tanta publicidad? Es que a la vez creo que pues hay que hablar de esto, pero lo que me pregunto es ¿para quién trabaja Ayuso? ¿Trabaja para la derecha o para la ultraderecha? ¿Trabaja para normalizar o para polarizar? ¿A quién condecora, por ejemplo, ¿no? ¿De quién recela? ¿A quién le ayuda en este tipo de cosas? ¿A Feijóo o a otro tipo de derecha? Y esa es la pregunta que me hago siempre cuando oigo este tipo de cosas, ¿no? Estas invenciones, ¿no? Estos bulos que polarizan y que emponzoñan el debate político de una manera increíble. Brevemente, Palomera Márquez. A ver, yo creo que es un suma y sigue de Ayuso, que siempre ha tenido una oblicua relación con la verdad, es decir, no ha dicho una verdad desde que se sentó en el sillón de la Puerta del Sol sobre ningún aspecto, ni sobre la investigación judicial a su novio, ni sobre algo que tenga que ver con el gobierno de España. Ya no digo de su gestión, de la que nunca habla de lo que pasa en la Comunidad de Madrid ni de los servicios públicos. Y luego efectivamente es una alumna aventajada del manual del populismo y del trumpismo, donde la mentira está en el capítulo número 1 y la deformación de la realidad en el capítulo 2 y la demonización del adversario en el capítulo 3. Pero luego hay otra derivada que me empieza a inquietar bastante, y es porque en los últimos días, porque hoy he escuchado también a una portavoz del Partido Popular, porque en los últimos días el partido de Feijóo está empeñado en resucitar a ETA.
O sea, ¿qué hay detrás de esa estrategia? Escuchábamos a Ayuso acusar al Lehendakari de haber pronunciado una frase que nunca pronunció en relación a cómo actuaba ETA en los años de plomo, y hemos escuchado a una portavoz del Partido Popular, que no recuerdo el nombre porque ha sido nombrada hace poco en el último congreso, diciendo que Zapatero llegó al gobierno por un atentado y que es el principal blanqueador de la banda terrorista ETA. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Por qué 20 años después? Márquez. El comodín de ETA. Mira, yo soy de Cádiz, no de Euskadi, aunque tampoco me importaría ser de Euskadi. Y Manuel Pradales tiene con ETA la misma relación que yo. Cero. O sea, un señor que en los años 1990 tenía 15 años, a no ser que estuvieran los pioneros de la Cale Borroca, no sé dónde andaría. O sea, esto lo sabe cualquiera en el país, lo sabe Ayuso perfectamente. ¿Su estrategia cuál es? La de crear, la de cabrear, la de provocar incluso un malestar físico. Y efectivamente, pues, al final todos terminamos entrando al trapo. De hecho, yo me pregunto, ¿qué hace el PNV? Que es un partido que tiene 150 años, que ha pasado por una guerra civil, por el exilio, por la democracia, metiéndose con Ayuso un domingo por la tarde. Es que no lo entiendo. O sea, yo sé que es difícil no entrar al trapo de las cosas de Ayuso, pero ¿qué hace allí él diciendo Ayuso, entérate, Euskadi es Euskaldun? De verdad. Bueno, te recuerdo, Márquez, que la presidenta de la Comunidad de Madrid, en la última conferencia de presidentes, se levantó en el mismo instante que el Lehendakari habló en euskera, en aquella reunión. Sí, tanto, pero ¿estás de acuerdo pero ¿estás de acuerdo conmigo en que su estrategia? Y que la estrategia busca precisamente eso. Sí, probablemente el principal responsable de que Ayuso haya llegado donde ha llegado está en el Palacio de la Moncloa. Es decir, el día que el presidente del gobierno, como si fuera una líder extranjera, aceptó reunirse con ella en la Puerta del Sol, rodeado de la apoteosis de las banderas españolas, ese día la convirtió efectivamente en una adversaria política de su mismo nivel. Panamá, Miami o alquiler turístico en Usera, que es un barrio de Madrid, los otros negocios de la pareja de Ayuso más allá de Quirón, que es un grupo de la sanidad privada. Vean este informe. Los negocios de González Amador no se quedan solo en Madrid. Panamá, Miami o alquiler turístico en Usera, los otros negocios de la pareja de Ayuso más allá de Quirón. Lo cuenta el diario.es. Madrid, año 2022. González Amador crea junto a su socio una empresa de alojamientos turísticos en la capital. La pareja de Ayuso camufla como alquiler de locales industriales su negocio de alojamiento turístico. El diario apunta que este negocio multiplicó sus beneficios en el último año, de 1.235 euros en 2023 a más de 20.000 euros en 2024. Mi pareja está sufriendo una inspección fiscal. Florida, octubre de 2022. En plena inspección fiscal, la pareja de Isabel Díaz Ayuso y su socio constituyeron en Estados Unidos otra empresa de actividades conocida en Boca Ratón, muy cerca de Miami, y que gestiona un agente inmobiliario. Si alguien en España triunfa, hay que perseguirle. Panamá, hasta el año 2022, González Amador está vinculado a la empresa Insumos Médicos del Pacífico S.A. La pareja de Ayuso administró una empresa en Panamá creada por un directivo de Quirón mientras defraudaba a Hacienda. Está siendo asediado. Uno de los directores de esta empresa es el propietario de Aerofalcon, dedicada al sector aeronáutico. Y según el diario.es, el dueño de Aerofalcon también figura vinculado a negocios en África, donde González Amador intentó dar otro pelotazo. Es un ciudadano particular. Múltiples negocios que podrían dar la vuelta al mundo. Este hombre tiene, los negocios son legales, nada que decir. Si defrauda a Hacienda, que se le persiga. Y luego Javier había dicho antes que, hablando precisamente del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que pertenecía a la clase dirigente y extractiva. Exactamente, ¿a qué clase dirigente pertenece el novio de la presidenta de la Comunidad, Javier? Pues mira, a una clase que se sitúa siempre a la sombra del poder. Unas veces se acostumbra a salir en fotos de palcos, otras veces en cenáculos y en mentideros políticos, pero todos los que mandan en este país y que se concentran fundamentalmente en un capitalismo de amigos, un capitalismo rancio, no dan la cara. Algunos no los conocemos, no tienen ni nombre ni apellido, solamente afloran cuando se dan circunstancias sobre estas y aparecen conviccionistas, mangantes de todas raleas, y siempre hay un denominador común, una estructura extractiva en la economía y luego la colocación de sus intereses normalmente en refugios fiscales. Es una ecuación que no falla nunca, nunca. Pero el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid no pertenece a ninguna clase dirigente, ¿o sí? Sí. ¿A cuál?
a la dirigencia del poder. La que anida en este caso en la capital del reino. ¿O es que pasa que es un pobrecito? ¿Qué me quieres decir tú a mí? ¿Que es un pobrecito? No, yo no te quiero decir nada. Estoy intentando entender qué significa clase dirigente. Para mí clase dirigente no es eso. Yo te voy a decir lo que no es clase dirigente, lo que no es clase dirigente y tampoco es un pobrecito. Otra cosa es que se haya aprovechado. Un patriota que defiende todos los días la bandera. Ya que hemos hablado del barrio de Usera, te voy a decir lo que es un patriota y lo que no es un dirigente en Madrid. El trabajador, el currelante que se levanta a las 6 de la mañana en Usera y va todos los días a defender la bandera, con su trabajo mal pagado y luego castigado, evidentemente, por un sistema tributario que es injusto y que castiga más a los trabajadores que a estos dirigentes. Claro que son dirigentes. No, porque siguiendo con lo que decíais antes, es la burguesía, que es clase dirigente y explotadora. Claro. Y por lo tanto se aprovecha de todos los resortes del poder para explotar a la clase trabajadora y al mismo tiempo enriquecerse con negocios. Presuntamente. Presuntamente. Por lo tanto es lo que hay. Ahora, hemos tardado 20 años. Digo que vamos a parafrasear a gran Carlos Gardel. 20 años no es nada, febril la mirada, las nieves del tiempo platearon mi sien. A algunos le ha caído la nevada en la cabeza. Yo creo que después de 20 años, digo que va bien la justicia. ¿Alguien aquí en la mesa no está de acuerdo? Hilo de palabras de Ayuso, porque a la presidenta de la Comunidad de Madrid le han preguntado también esta mañana por el discurso del rey tan comentado en la ONU sobre la masacre en Gaza. Esta ha sido su respuesta. El rey reina pero no gobierna, es decir, el rey no tiene que tomar más postura que la conciliación y nosotros por parte de nuestra administración el máximo respeto. Primero porque somos un gobierno que respeta los símbolos del Estado. Todo lo que pasa en una guerra de este tipo yo pienso que aquí hay una serie de víctimas que son víctimas de Hamás y víctimas hay a todos los lados. Luego iremos con lo de Gaza, pero las palabras sobre el rey reina, pero no gobierna. Yo creo que la semana pasada ya dijimos aquí, o por lo menos yo dije, que lo preocupante no era lo que había dicho la ultraderecha del rey después de escuchar el discurso ante la Asamblea General, sino lo que se estaba diciendo dentro del Partido Popular, porque había sectores del Partido Popular, como el caso de Ayuso, que consideraban lo mismo que la ultraderecha. Es decir, que el rey había sucumbido a la política del gobierno y a la posición del gobierno sobre Gaza. Y esto no se ha atrevido a decirlo Isabel Díaz Ayuso, pero es lo que piensa un sector del Partido Popular. Constitucional. Ahora, puedes comentar o no el discurso que ha hecho. El discurso se ha hecho en Zarzuela. Se pasa como siempre a Moncloa y Moncloa le da el sello. Pero el discurso es puño y letra del rey y de su ayudante más próximo. Se le ha preguntado a Ayuso por esto, pero no ha querido mojarse, más allá de lo de que el rey reina pero no gobierna. Ha sido bueno, lo que decía antes Manuel, ¿no? Ha sido una forma de decir lo mismo que nos ha dicho Figaredo, que lo ha dicho de forma sutil, pero no le ha gustado el tono del discurso, y eso que yo creo que ya lo comentamos aquí, el tono del discurso no puede estar más en el centro de los conceptos de derechos humanos y democracia liberal. No es que se haya ido en ningún sesgo el rey ante Naciones Unidas. De hecho, básicamente, si algo vimos en la Asamblea de Naciones Unidas es que esa posición es el clamor un poco de la comunidad internacional. Entonces, bueno, ella ha buscado esta forma peculiar de expresar su desaprobación hacia las palabras del rey. Pero una desaprobación sin ni siquiera argumentos, sí, porque es que no ha dicho nada, la verdad. Cuando el rey, efectivamente, el rey no gobierna, reina, y lo que hizo en Naciones Unidas fue describir lo que estamos viendo todos con nuestros propios ojos. Es más, creo que hizo, si se lee con detenimiento el discurso del rey, me parece que efectivamente ocupó esa centralidad en la que la inmensa mayoría de la sociedad, más de izquierdas, más de derechas, puede sentirse identificada, sin ir hacia un extremo o hacia el otro extremo. Y creo que Isabel Díaz Ayuso pues ha dicho, no ha dicho nada.
una bobada. Bueno, por una vez, y que no parezca una contradicción con lo que acabo de decir, lo de Ayuso es derechita cobarde. Lo que tenía que haber dicho, obviamente, es que el rey es cómplice de Hamás, porque eso es el discurso que ha mantenido, por ejemplo, cuando la vuelta a España, las protestas en Madrid, que todos los que se manifestaban eran cómplices de Hamás y que a quien había que apoyar es a Israel. Por lo tanto, si eso es aplicable a alguien que sale a protestar ante una vuelta, debería aplicarse también a alguien que da un discurso en la ONU. Yo no entiendo por qué no es clara en sus conceptos, que lo podía ser perfectamente, ¿no? O sea que yo le invito a que aplique el mismo rasero al rey que al último de sus súbditos. Bueno, yo creo que les ha puesto al PP de Madrid en un problema el discurso del rey, porque les ha dejado fuera de juego, y eso que efectivamente el discurso fue impecable y evitó términos quizá divisivos, como puede ser la palabra genocidio, que estoy segura que si se lo hubieran escrito desde Moncloa se lo hubieran puesto, pero el rey no pronunció esa palabra, pronunció masacre, que por cierto es la misma que utilizó Feijóo en el Congreso de los Diputados. Es decir, si Ayuso no está de acuerdo ni siquiera con que es una masacre, es que no está de acuerdo tampoco en esto con el líder de su partido. En cualquier caso, al que mejor le viene esto es al rey, porque la figura del rey se patrimonializa en numerosas ocasiones por parte de la derecha y de la ultraderecha, y ha llegado un punto en el que no es así. Y creo que el rey, si quiere ser una figura de todos, que después del 3 de octubre también tuvo problemas para que se percibiera con el discurso que pronunció como una figura de todos, este tipo de gestos hace que se deje de manosear su figura políticamente. Y además hay una cosa muy importante, precisamente al hilo de lo que ocurrió esta pasada semana en la cumbre de la Asamblea General de la ONU, con el foco sobre Gaza. 157 países, de 193 que forman la ONU, 157 países. Los últimos gobiernos no yihadistas, como el de Reino Unido, como el de Canadá, como el de Australia, como el de Francia, como el de Portugal, han reconocido a Palestina. Están, digamos, en el mismo eje que el discurso del rey. ¿Qué pasa? Y que del Partido Popular en 2014. El Partido Popular reconocía los dos estados en una proposición que se votó en el Parlamento. Mucho antes, sí, pero bueno, que al Partido Popular parece que los dos estados le han empezado a incomodar cuando el gobierno ha reconocido al Estado de Palestina, porque es esa incapacidad para mantenerse firme en sus convicciones por mucho que el gobierno avance en la misma dirección. Es decir, en vez de reivindicar, esto también lo defendíamos nosotros, estamos de acuerdo, lo que está ocurriendo es una masacre, un genocidio, lo que queramos llamar, no tienen como esos complejos que son, no sé, incomprensibles y que les sitúan fuera del marco. Para decirte las explicaciones que has dado del caso Begoña Gómez, porque sinceramente yo creo que la ciudadanía y los oyentes se han debido de perder en este culebrón con la causa que ha abierto el juez Peinado, que primero pretendía investigar el rescate de Europa vinculado a las gestiones que hizo la mujer del presidente del gobierno, luego a la financiación de los máster que ella impartía en la Universidad Complutense, luego por la asesora. Quiero decir que la gente en la calle no sabe por qué van a sentar en el banquillo o por qué se está investigando a la mujer del presidente del gobierno. Pues ha entendido esta explicación que hemos hecho, ¿no? Vamos, fantástico. Vale, vamos, lo has hecho estupendamente. Pero vamos, si repartes un desplegable y lo recogen los oyentes en la recepción de Gran Vía 32, te lo agradecerán. Pero lo cierto es que la agenda judicial y la política, muy sincronizada, han conseguido instaurar en la opinión pública la sensación de que esta señora se va a sentar en el banquillo porque es culpable de algo o de varias cosas. Respecto a lo de Barrabés, el informe que hemos conocido hoy, yo no termino de entender cómo un informe de la Intervención General del Estado previo a las vacaciones de verano, que consideraba que todo era correcto y que no había habido ninguna irregularidad. Hubo otro de la UCO que consideraba que no había habido ninguna irregularidad en estos contratos al empresario Barrabés. Red.es ha pasado 33 auditorías, algunas de ellas del Tribunal de Cuentas Europeos y de la Comisión Europea, y nunca se ha detectado ninguna anomalía en el sistema de contratación, y de acuerdo al firmante de este informe y ateniéndose al criterio que él hubiera empleado, la conclusión es que la adjudicación hubiera sido para Barrabés igualmente. Y si el criterio empleado para la contratación de Barrabés fue irregular, está instaurado desde el año 2011, con lo cual tendríamos que llegar a la conclusión que más de 1.600 contratos de Red.es han sido irregulares, cosa que no detectó
ningún organismo, ni público, ni privado, ni nacional, ni internacional. Bueno, esto es muy difícil de explicar, pero es así. Había 3 informes previos que no vieron irregularidad. Ahora hay una unidad adscrita a la Fiscalía Europea dentro de la Intervención General del Estado que dice que sí hay irregularidades. Bueno, pues que nos lo vayan explicando, porque es difícil de entender. Y respecto a los correos electrónicos enviados por la asistente de Begoña Gómez, yo, si queréis, podemos estar esta noche y todas las noches que queráis hablando de si desde el punto de vista ético o del cuidado responsable esos correos se pudieron enviar o no. Pero a mí nadie me va a convencer que enviar correos electrónicos a nombre de la persona a la que estás asistiendo con un sueldo público, aunque sea para hacer gestiones privadas, tiene una relevancia penal. Parece que está un poco sacado de madre todo. Bueno. Básicamente coincido con Claudi. Hombre, Márquez decía, no eran todos bulos. Pues obviamente no eran todos bulos. No, obviamente no, Esther. Bueno, he dicho que obviamente, lo que dice el gobierno no eran todos bulos, pero que en esta instrucción hemos visto informaciones a toda página en portadas de, iba a llamarlo medios, lo que sea, de páginas web o de lo que sea, diciendo que la esposa del presidente del gobierno había cobrado una subvención pública, cosa que era no un bulo, era una mentira como la Catedral de Burgos. ¿Vale? Quiero decir que se han ido construyendo titulares y agrandando un caso, y sí, claro que había una investigación prospectiva. Es que recordemos cómo empezó esto, con el rescate de Europa y las gestiones que había hecho Begoña Gómez para que Europa fuera rescatada por el gobierno. Cuando el gobierno, este gobierno y todos los gobiernos del mundo rescataron a todas las aerolíneas del mundo.